hablar de un tema que es muy bonito, ¿verdad? Algunos pues hemos podido experimentar varias cosas en la vida y Jesucristo también ya pasó por muchas y Él pasó por más de las que nosotros hemos pasado. Y el tema de esta noche es el éxito de Jesús, ¿verdad? Entonces, al hablar de éxito, algunas veces a todos, ¿verdad? Les emociona cuando todo va bien, ¿verdad? Cuando todo está bonito, cuando todo marcha de maravilla. Pero ¿qué pasa cuando las cosas son un poco distintas a lo bueno, digamos, a lo bonito, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos ponemos a pensar, ¿y entonces qué pasará aquí, verdad? Pero antes de dar inicio, vamos a orar, porque como nosotros siempre dependemos de Dios para todo lo que se va a realizar, ¿verdad? Así que vamos a orar antes de comenzar con el tema. Bendito Dios, te adoramos, te exaltamos en esta hora, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, Señor. Queremos hoy entregar nuestras vidas, Señor, delante de ti. Queremos, Señor, entregar nuestras familias delante de ti, porque solo tú tienes el cuidado de cada uno, bendito Dios. Solo tú puedes ayudarnos, Señor, en medio de cualquier circunstancia en la que estemos, bendito Padre. Hay momentos en la vida de que las cosas no marchan bien, hay momentos en que las cosas están diferentes a lo que nosotros pensamos, pero sabemos de que tú eres bueno, tú eres grande. Solo tú puedes, Señor, transformar nuestras vidas. Solo tú puedes cambiarnos, solo tú puedes ayudarnos, Señor, para que podamos avanzar, Señor, en todo lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos. Tanto las cosas, Señor, normales, las cosas que hacemos a diario, Señor, como también para hacer tu obra, bendito Padre, estamos pidiéndote a ti. Bendito Dios, todas las necesidades y peticiones también son puestas delante de ti, porque sabemos que tú tienes el cuidado de todos y de cada uno. Te adoramos y te exaltamos. Ayúdanos, Padre Santo, a que seas tú el que nos hable a través de tu palabra, que podamos aprender de ti, Señor. Bendito Dios, que nuestra mente y nuestro corazón estén listos, Señor, para absorber lo que tu palabra dice, Señor, y lo que tú a través del Espíritu Santo nos hables a cada uno de nosotros. Te adoramos y te exaltamos. Gracias, bendito Dios. Amén. Muy bien, entonces tenemos el tema que es el éxito de Jesús. Si quieren pueden preparar su Biblia en el libro de Marcos, solo que conforme vayamos viendo el tema, ahí vamos a leer unos pasajes de la Biblia. Primero, tenemos que comprender qué hizo Jesús y un montón de circunstancias por las que Él pasó, ¿verdad? Lo primero sería lo que Él hizo. Dentro de lo que Él hizo está hacer discípulos. ¿Será que hacer discípulos es una cosa sencilla, fácil? ¿Será que cuando Jesús dijo, síganme, y todos se fueron corriendo y dijeron, está bueno, ahí vamos, ¿verdad? Primero, para algunos era un extraño, para otros era, como les dice ahí en la Biblia, ¿verdad? Le decían, es que él es el hijo del carpintero, dice. Entonces no le hacían caso a algunos. Otros decían, este trae enseñanzas que no nos gustan. Entonces Jesús empezó a hacer discípulos y Él empezó a fijarse en personas específicas, ¿verdad? A todos tenía la intención de bendecir, pero ¿cómo podía Él seleccionar a un grupo para que le ayudaran, que lo siguieran, que lo apoyaran, ¿verdad? Entonces empezó a llamar a uno por uno, ¿verdad? Personas con diferente carácter, personas ocupadas, personas que tenían familia, ¿verdad? Pero entonces no era tan fácil una tarea de hacer discípulos. Y si nosotros decimos, yo quiero tener éxito como Jesús, algunas veces, ¿verdad? Le hablamos a alguien y hasta el chucho capaz que ni nos hace caso, le decimos, vaya para adentro, y ahí se queda, ¿verdad? O más bien se va para afuera. Y si le decimos a alguien, ¿verdad? Por muy amigo que sea, ¿va? Mira, ¿será que puedo llegar a tu casa? Ay, fíjate vos que no estoy, dice, y ahí está dentro de su casa, ¿va? Algunas veces hasta los mismos amigos no quieren
estar ahí a la par de uno, tal vez que están ocupados o piensan que uno les va a ir a pedir algo, ¿verdad? Entonces es una cosa muy difícil hacer discípulos. Sin embargo, Jesús fue y empezó a llamar a uno. Luego, ¿qué más hizo? Encontró un endemoniado, ¿verdad? Alguien que tenía un espíritu inmundo y lo liberó. Pero resulta de que no era solo un espíritu que andaba ahí medio molestando, porque dice que se escucharon voces, ¿verdad? Y decían, ¿qué tienes contra nosotros? O sea que no solo era un solo espíritu maligno, sino que eran muchos. Y conforme iba caminando y haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Porque Dios el Padre lo había mandado, él también estaba presente con las cosas que necesitaban los que le estaban siguiendo. Y uno de ellos, llamado Pedro, ¿verdad? Él tenía una aflicción en su alma. ¿Por qué? Porque la suegra estaba mala, ¿verdad? Estaba enferma, estaba con fiebre. Y resulta de que Jesús la sanó, porque Jesús se encarga también de los que vamos detrás de él, siguiéndole como discípulos. Entonces él se encarga de nosotros, nuestra familia, necesidades, aflicciones y de todo, ¿verdad? Entonces él tenía mucho trabajo que hacer. Y ahí mismo en la Biblia encontramos de que las personas se impresionaban. Algunos decían, pero ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué se amontonan? ¿Por qué la gente va? Si algunos han ido al Parque Central Zona 1 de Guatemala, ¿verdad? Hay veces que alguien solo les muestra una bolsa y no les dice qué hay. Empieza a hacer bulla y toda la gente empieza a ver. Tal vez no lleva nada bueno, pero la curiosidad, ¿verdad? Entonces, algunos eran por curiosos que llegaban. Pero sin embargo, a pesar del montón de gente que había, dice que le llevaban todos los endemoniados y todos los enfermos. Entonces, ¿cuántos podían haber? Si los fariseos y los escribas, ellos solo hablaban de la palabra, ¿verdad? Pero hablaban algo que ni siquiera conocían. Sin embargo, Jesús sí venía sanando, liberando y venía haciendo muchas cosas. Dentro de todo esto también encontramos a un Jesús que andaba haciendo una predicación. Y esa predicación era algo que venía de instrucciones del Padre. O sea que él no venía a inventarse algo y a comunicarle a la gente. O no venía como los políticos, ¿verdad? Armaban su buen material ahí, su hoja ahí, para hablarle a la gente y decirle cosas bonitas y al final dejarlos tirados, ¿verdad? Sino que Jesús venía a predicar algo que era de parte de Dios el Padre. Y esa palabra llegaba a las personas y en algunos provocaba felicidad, en otros tristeza, en otros enojo. Y muchas cosas más, ¿verdad? Y dentro de todo eso, el camino que llevaba Jesús, había un leproso. Y a este leproso nadie se le acercaba, ¿verdad? Primero porque se podían contagiar. Lo otro era, según los estudios del Antiguo Testamento, a ellos lo sacaban fuera del campamento o fuera de donde habitaban los demás porque lo veían mal, ¿verdad? Aparte que contagiaban, lo veían como alguien que estaba recibiendo un castigo. Sin embargo, Jesús lo sana, le da instrucciones, el leproso no hace caso, pero de todas maneras Jesús lo apoyó, ¿verdad? Más adelante encuentran un paralítico, también al paralítico lo ayuda, ¿verdad? O sea que era un Jesús que andaba enseñando muchas cosas, ¿verdad? Nadie antes había sanado a los enfermos porque los fariseos solo hablaban algo que no sabían, algo que ellos solo en la mente empezaban a preparar, pero más bien se volvían unas cajas cerradas donde no sabían qué hacer con esa información y muchas veces actuaban incorrectamente. Y aparte, ellos estaban estableciendo como mandatos, instrucciones, mandamientos propios. Ni siquiera eran cosas de la palabra de Dios. Y también encontramos a un Jesús que se acercaba, ¿verdad?, a muchos lugares, a diferentes lugares, y enseñaba.
la enseñanza también es muy buena, porque el que no recibe enseñanza puede morir, puede perecer, puede ser engañado, ¿verdad? Y más adelante, pues también encuentra a un hombre de la mano seca, ¿verdad? Y también lo ayuda, lo libera, lo liberta, lo sana. Y así un montón de cosas. Y entonces nosotros podríamos decir, ¿será que queremos tener el éxito de Jesús? Hasta este momento se mira bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice de que cuando nosotros hemos recibido a Cristo Jesús, ¿verdad? Como nuestro Salvador, y Él nos da el Espíritu Santo nos da poder, ¿verdad? Para poder sanar enfermos, para liberar endemoniados, para poder hacer muchas cosas y también para llevar su palabra. Pero hasta este momento pareciera todo nítido, ¿verdad? Y en la Biblia encontramos un montón de cosas más que hizo Jesús. En solo un día Él predicó, visitó un montón de lugares, sanó enfermos, liberó endemoniados, hizo un montón de cosas en un solo día. Y a nosotros nos dicen, mire, ¿será que puede venir a orar aquí en la casa? Ay, es que estoy cansado. Y ni uno hemos llevado de poder orar. Y algunas veces ya fuimos a orar por uno. Y nos dicen, miren, ¿será que puede venir aquí? Ay, no, ya me cansé, si ya fui hasta allá abajo. Entonces ya no queremos ir a orar por alguien más. Pero Jesús iba caminando y seguía haciendo la obra de Dios y todo lo que el Padre le instruía. Pero, ¿qué pasó? ¿A qué se enfrentó Jesús? Voy a mencionar solo algunas partes. Se enfrentó a Satanás, ¿verdad? Ahí en el libro de Marcos menciona solamente que él fue llevado al desierto. En los otros evangelios, que serían Mateo, Lucas y Juan, ahí menciona, ¿verdad? Cosas de las que pasó Jesús ahí en el desierto. Y Jesús se enfrentó a los demonios. Algunas veces se van a presentar demonios y nosotros vamos a tener que actuar de alguna manera. Pero si escuchamos, imagínense, fuera una niña o una mujer con la voz ronca hablando y que no quiere que hagamos nada, ¿verdad? De oración o nada en la vida de la persona. Entonces nos asustaríamos porque ¿por qué una mujer o una niña tendría una voz así como que muy ronca, como que fuera hombre, ¿verdad? O un hombre raro, porque se escucha mero feo eso? Y si eso nos espantaría, tal vez tendría sentido porque somos humanos, ¿verdad? Entonces hay una parte de razón. Pero algunas veces el enemigo va a usar ¿qué? Hasta ratones. Y nosotros, ay, no es que le tenemos miedo al ratón. Ay, es que la culebra. Ay, es que no sé qué. Entonces el enemigo va a usar cualquier cosa para estorbarle la vida a cada uno de los que quieren seguir a Cristo. Entonces nosotros tenemos que saber de que hay cosas que están ahí y Jesús pasó por eso, ¿verdad? Se tuvo que enfrentar con demonios. Se enfrentó con fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los únicos encargados de agarrar las escrituras, ¿verdad? La palabra del Señor. Y algunos van a decir, pero no había Biblia en ese entonces, pero eran rollos, eran pergaminos que tenían de los libros de la Biblia, de lo que sí existía en ese entonces, ¿verdad? Solo rollitos. Y entonces solo ellos tenían esa información, solo ellos eran los buenos y no la trasladaban a nadie más. Y dentro de esos, algunos eran reconocidos como rabí, como maestros, ¿verdad? Y entonces Jesús se tenía que enfrentar con ese grupo de gente que para ellos decían, ¿por qué si este no es de mi grupo anda hablando de la palabra de Dios? ¿Verdad? Jesús también se enfrentó con indisciplinados. ¿Quiénes son los indisciplinados? ¿Verdad? Cuando él sanaba a alguien, le daba instrucciones específicas. El leproso fue uno. Según lo que hay que hacer, le dijo, presentate allá con el sacerdote. Anda y etcétera, etcétera, todo lo que tenía que hacer. Pero no, el leproso, al recibir él su sanidad, ciertamente estaba contento, pero lo que hizo fue a contarle a todo el mundo que podía de que Jesús lo había sanado. ¿Para qué Jesús le dijo al leproso de que no anduviera haciendo bulla, ¿verdad? Para que la gente no se anduviera amontonando, porque el tiempo de Jesús era
de andar predicando, de andar anunciando el evangelio. Y entonces algunas veces por ese indisciplinado se complicaba porque la gente se amontonaba y Jesús ya no podía llegar a esos lugares para poder llevar el mensaje. Jesús se enfrentó a la fama. Y algunos van a decir, es que la fama es buena, ¿verdad? Que lo conozcan a uno. Y algunas veces a nosotros nos gustaba esta parte, ¿verdad? Decían, es que él hizo mejor la tarea en la clase, ¿va? Para nosotros era bonito, ¿va? Sentir de que éramos buenos, ¿verdad? Jesús se encontró, ¿verdad? Se enfrentó a la fama. Y a él lo mencionaban en 8 lugares, ¿verdad? Era famoso, ya sea para bien o para mal. Pero a él, ¿será que le importaba la fama? ¿Será que él decía, sí, yo soy el super sanador? Aunque sí lo era, ¿verdad? Pero él no quería fama. Él lo que quería era hacer la voluntad del Padre. Algunas veces se enfrentó también a los escribas. Ahora vemos otra parte. ¿Quiénes eran los escribas? Si los fariseos eran los que sabían, ¿verdad?, de los libros y no los compartían con nadie, los escribas eran otros que sabían menos que los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos le decían a los escribas qué era lo que tenían que redactar, qué era lo que tenían que escribir. Entonces, alguna vez, algún escriba solo decía, ¿y aquí qué pongo? ¿Y aquí qué escribo? O sea que él solo recibía información de un humano. Se enfrentó con incrédulos, ¿verdad? Muchos de ellos no creyeron en Jesús. Se enfrentó también Jesús a los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Eran un grupo aparte que no tenían nada que ver con los fariseos, pero los fariseos, al enfadarse con Jesús, dijeron, hagamos alianza con aquellos, porque aquellos tal vez atacan a Jesús de una manera más grande. Entonces tenemos el éxito de Jesús, hizo varias cosas, se enfrentó con algunas otras, y ahora vamos a ver, hay un reconocimiento aquí, un reconocimiento, pero era de parte del maligno, reconocimiento de parte de Satanás, reconocimiento de parte de toda la oscuridad. Y entonces Jesús se entristecía de alguna manera porque decía, ¿por qué los espíritus malignos, por qué los demonios reconocen quién soy yo y la gente no? Ni siquiera los míos, los propios, ¿verdad? Porque eso dice la palabra, ¿verdad? Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Vamos a ir a Marcos 1:24. Entonces ahí vamos a escuchar lo que dice la palabra del Señor. Marcos 1:24, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces ese fue el momento en que Jesús estaba liberando al endemoniado. Y si se dan cuenta, no era un espíritu que tenía, sino que eran varios, porque decían, ¿por qué vienes aquí a atacarnos? ¿Por qué vienes aquí contra nosotros? Y imagínense, los demonios, ¿qué era lo que estaban reconociendo? Que era Jesús, el Nazareno. Estaban reconociendo que había llegado para destruirlos, porque Él venía para destruir toda obra de maldad. Y aparte, le estaban diciendo que Él era el Santo de Dios. O sea que estaban diciendo verdades los demonios. Pero Jesús no se alegraba por eso, ¿verdad? Jesús no iba a decir, qué bueno que me reconocen que yo soy el mero mero aquí. Sino que Él lo que quería era que hicieran silencio. ¿Por qué? Porque a Él no le interesaba la fama. Y aparte, que Él lo que quería era anunciar el evangelio, ¿verdad?, de salvación. Entonces, ¿qué hizo Jesús ante estas situaciones? ¿Será que Él hizo una fiesta y dijo, qué bueno que reconocen que yo soy el Hijo de Dios? Qué bueno que reconocen que yo soy el Santo de Dios. Qué bueno que yo soy el poderoso. No, sino que Él mandó a silenciar a los demonios y a aquellos
que estaban hablando, aunque sean cosas buenas y cosas reales, los mandaba a silenciar. Antes de eso leamos Marcos 3:11, dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Esa es la otra cita bíblica de lo que leímos hace un momento. Ahora, cuando manda Jesús a silenciar, dice en Marcos 1:34, regresemos ahí por favor: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ante estas situaciones? ¿Verdad? ¿Qué pasa si alguien nos está a nosotros diciendo cosas bonitas, verdad? ¿Será que nosotros tenemos que alegrarnos? ¿Será que tenemos que decir: qué bueno, verdad, que están hablando bien de mí? Algunas veces pueden ser mentiras o pueden ser cosas ciertas, pero ¿qué haríamos nosotros ante esas situaciones? En Marcos 3:12 nos dice la palabra del Señor: mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿A quiénes? A los demonios, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos que andar platicando con los demonios, ¿verdad? Algunos se ponen ahí: ¿de dónde venís? ¿Quién sos? ¿Cómo te llamas? ¿Tu DPI? ¿De dónde naciste? No, nosotros no tenemos que andar platicando con los demonios. Simplemente orar por la persona para que sea liberada. Callar a cualquier demonio aunque hable cosas buenas y positivas, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús nosotros podemos liberar a los que estén en esa situación. ¿A quiénes más silenció Jesús? Vamos a Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? Entonces aquí mandó a silenciar también a los fariseos, a los escribas y a los incrédulos. ¿Por qué? Porque al inicio los fariseos lo que hacían era murmurar, ¿verdad? No sé si a ustedes les parece conocida esa parte de que algunas veces algunos murmuran. Pues si la persona no se entera que están hablando de él, no pasa nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Dios sí sabe realmente qué es lo que está diciendo cada quien, qué es lo que está hablando bien o mal de otra persona. Entonces Jesús conocía lo que decían los fariseos en murmuración y les contestaba directamente lo que estaban murmurando de él. O sea que él no les escuchaba, solamente conocía lo que estaba pasando en ese momento, porque él con su gran poder podía discernir lo que estaba pasando. Y entonces él silenciaba eso. Vamos a ir ahora a una parte, también en Marcos, ¿verdad? Que aquí va a ser una parte de la conclusión del tema. Y van a decir: ¡ay, qué tan rápido se terminó!, ¿verdad? No tanto así, ahorita vamos a ver por qué. En conclusión, vamos a leer en Marcos 1:14. Y vamos a ver qué es lo que está pasando en este pasaje de la Biblia. Marcos 1:14 dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Predicando qué? El evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Entonces no encontramos a un Jesús predicando un evangelio inventado, predicando un evangelio donde todo es color de rosa, ¿verdad? No andaba inventando algo propio, sino que andaba predicando el evangelio del reino de Dios, ¿verdad? Ahora vamos, por favor, a Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿verdad?
lo que decíamos a un inicio. Los escribas solo leían, ¿verdad?, de los libros que estaban ahí. Y todos se quedaban y, ay, ¿qué pasó? ¿Qué va a hacer? Solo hasta ahí. Concluían su reunión y se iban. En cambio Jesús llegaba y les decía, yo vengo a libertar a los cautivos. Y agarraba a aquellos que estaban con una enfermedad y que nadie podía sanarlos, y él los sanaba. Agarraba a este endemoniado que estábamos viendo ahí en el capítulo 1 de Marcos, y a todo el montón que le llevaron después, ¿verdad? Y él los liberaba. Entonces, ¿qué era lo que decían los fariseos y los que eran los rabíos, los maestros de ese entonces? Pero ¿por qué él viene a hablar, viene a adoctrinar, viene a enseñar y viene de una vez a demostrar las cosas, ¿verdad? ¿Quién será este? Decían, ¿verdad? Entonces vemos a un Jesús que se enfocaba más en predicar el evangelio. Enseñaba porque también era necesario, ¿verdad?, que sus discípulos aprendieran y que aquellos que se iban convirtiendo también fueran entrenados, porque si no se iban a desviar. Vamos a Marcos 1:38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Entonces vemos que primero Jesús predicaba y luego sanaba. Predicaba y luego liberaba demonios. Pero ¿qué era la parte importante y necesaria que realizaría Jesús? Predicar. Por eso dice, predicaba y liberaba a los endemoniados, ¿verdad? ¿Y saben por qué Jesús liberó o libertó al endemoniado que está ahí en Marcos capítulo 1? No porque fuera su misión. La misión de Jesús era predicar. El endemoniado solo sentía que estaba ahí porque muchos llegaron a ver a Jesús, pero Jesús, él llegó a predicar, no a andar ahí atendiendo a las personas. Entonces los demonios estaban estorbando en ese entonces. Y la forma en que Jesús actuó estuvo muy correcta, porque silenció a los demonios, liberó a la persona. No era ese su papel principal o de primera importancia, sino que era secundario. Pero sin embargo Jesús lo hacía y decía, bueno, sé libre, sé sano. Pero su misión era predicar el evangelio del reino. Ahora vamos a ir a Marcos 2:2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Y por qué se amontonaba la gente? Porque nos recordamos, ¿verdad?, que al leproso que él sanó, le dio instrucciones, él no hizo caso y andaba contando todo lo que había pasado en su vida. Estaba alegre, sí, pero no recibió instrucciones, ¿verdad? No las captó, no cumplió con las instrucciones que Jesús le había dado. Y por eso es que mucha gente estaba. Y Jesús entonces ya no podía acercarse más a los lugares que él tenía ahí para poder llevar el mensaje. Pero eso no lo detenía. Ahí no importaba si las casas se llenaban de gente, de curiosos, de gente que sí quería ser liberada, de gente que quería ser sanada. Y él les predicaba la palabra. O sea que él no llegaba y, ay, ¿qué necesidad tenés? Tenés tu billete ahí de a 100, ¿va? Hay que bajarnos tus 5 pesos para las tortillas. No, sino que Jesús venía a predicar, ¿verdad?, la salvación. Sin embargo, él sí se ocupaba de las necesidades que se le presentaban en ese entonces. ¿Por qué? Porque él andaba también sanando, también liberando y haciendo todas las cosas que él tenía como poder para poder realizar. En Marcos 2:5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces parte del evangelio de Jesucristo, del evangelio del reino, era perdonar pecados. Porque ¿de qué servía predicar?
y ninguno iba a ser perdonado, ¿verdad? Sino que todos, ¿verdad? Los del tiempo antiguo y hoy en día, ¿verdad? Hasta hoy en día, todos necesitamos del perdón de pecados. Porque si no somos perdonados de pecados, seguimos en el mismo estado, en la misma situación de pecadores, alejados de la presencia de Dios, alejados de la salvación. Entonces, Jesús perdonó pecados y también levantó al paralítico. Entonces, Jesús era muy bueno en la misión que él tenía. Entonces, vemos acá el éxito de Jesús. ¿Será que se estaba cumpliendo todo lo que Jesús estaba haciendo? ¿Verdad? Él tenía ahí cosas que hacer. Entonces, el éxito de Jesús sí se estaba realizando, se estaba cumpliendo, era palpable. Él estaba predicando, a pesar de que habían muchos estorbos, ¿verdad? De los que mencionamos, él seguía predicando, él lo seguía haciendo. Algunas veces, yo no sé si nosotros queremos tener también el éxito de Jesús, ¿verdad? O tal vez hemos empezado también a realizar las cosas que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Y algunas veces decimos, sí, yo quiero llevar el mensaje de salvación al que está en la esquina, a mi vecino, al que está en el hospital, al que está en la cárcel. O dar un mensaje en algún grupo, en alguna iglesia, ¿verdad? Pero nos vamos a enfrentar también con estas circunstancias, ¿verdad? En las que se encontró Jesús. Él encontró entonces, ¿qué? A fariseos, ¿verdad? A endemoniados, encontró a Satanás, encontró a muchas cosas ahí que estaban en contra. Entonces nosotros no nos preocupemos. Algunas veces, si no nos va a creer la gente, ¿verdad? No nos preocupemos. Nuestra misión es la misma misión que se le dio a Jesucristo, es dar el mensaje, llevar el mensaje. Si no se convierten las personas, ya no es cuestión nuestra. El único que produce el cambio es Dios. Así que nosotros solo llevemos el mensaje. Si algunas veces nosotros llevamos el mensaje o queremos dar el mensaje, porque ni a eso algunas veces nos dejan, ¿verdad? Tocamos la puerta y, mire, ¿será que podemos orar por su vida? Va, está bueno, pero ahí le aviso, te lo mandan a uno de regreso. Entonces, ustedes no se preocupen, ustedes cumplan como lo hizo Jesús, ¿verdad? Él solo llegaba y, bueno, mensaje. Allá está cerrado, no quieren nada. Bueno, por lo menos ya hizo él la intención o mandaba los mensajes desde afuera, porque muchas veces se reunía él con la gente afuera de las casas y desde ahí mandaba el mensaje. Y si no, él estaba ya preparando a sus 12 para que llevaran el mensaje a esas otras personas. Entonces nosotros hagamos nuestra lucha de poder llegar con estas personas. En algún momento a nosotros nos tocó cuando íbamos a visitar a los que estaban en la cárcel. Solo para entrar ahí, miren que es un dolor, de verdad, cae mal entrar ahí, pero de plano había que hacerlo. Y ya estando ahí adentro, llegaba uno con el que estaba ahí interno, por decirlo así. Queríamos hablarle de la Biblia o de algo, ¿verdad? Decirle, mira, puedo compartir un pasaje de la Biblia contigo, que no sé qué. Y se le quedaban viendo así a uno, con cara de te pego. O daban la vuelta. O sea, le hacían a uno cara de bravos. Y ellos son, bueno, solo al verlos ahí daban miedo. Y ahora con cara de bravo, peor, ¿verdad? Pero nosotros estábamos cumpliendo con querer tocar los corazones de los que estaban presos. Algunos sí permitían. Y decían, va, está bueno. Y ya se iban al ratito. Porque de plano, o les calaba la palabra del Señor, o realmente no querían saber nada más. Dentro de todo esto, entonces, lo delicado es cuando hay una exaltación, ¿verdad? Porque algunos se acercarán a alguien y le van a decir, ¡hala usted, qué bonito canta! ¡Hala usted, qué bien predica! ¡Hala usted, usted es el pastor! ¡Hala usted es el super anciano! ¡Hala usted, qué bueno que desde lejos viene y que no sé qué!, ¿verdad? Nosotros solo decir gloria a Dios, porque algunas veces es gente que nos lo dice porque no les cae bien lo que uno hace, ¿verdad? En la obra del Señor. Y otros tal vez sí lo hacen bien. Entonces nosotros solo decir
gloria a Dios, porque la gloria es para Dios. Y algunas veces es bien delicada esta parte, porque pueden ser demonios que quieren exaltar al ser humano. ¿Y para qué? Solo para hacerlo caer, para tropezar, para confundirlo, ¿verdad? Porque nosotros no estamos aquí para que seamos exaltados, para que seamos elevados, sino que estamos aquí para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, ¿verdad? Algunas veces se pierde tanto esta parte de que lo están afamando, idolatrando a alguien, ¿verdad? Entonces ya se convierte en esa parte de idolatría. Y algunas veces, tal vez nadie le está diciendo nada a la persona y él mismo se está idolatrando. ¿Por qué? Porque dicen, sí, es que eso, yo ya sabía que iba a pasar, dice. Yo te ofrezco tal cosa, yo te sano, ni siquiera en el nombre de Jesús, sino yo te doy sanidad, y yo no sé qué. No, eso no es así, porque el Señor a nosotros nos manda algo, a predicar su palabra, ¿verdad? No que nosotros nos digan, usted es el superestrella, ¿verdad? Cualquier título que sea. Pero entonces ahí hay una confusión, ¿verdad? Y algunos también se van como por idolatría a la gente. Y dicen, es que aquel es el apóstol no sé qué, y sigámoslo, y todo lo que él diga, amén, ¿verdad? Algunas veces ha pasado, ¿verdad? A los que nos toca que dar un mensaje, ciertamente agarramos la Biblia. Nos basamos también en temas que alguien más ya dio. Lo delicado es en esa parte, que algunos toman todo lo que está ahí de mensaje que alguien más ya lo expuso. Ni siquiera es tema nuestro, sino que un tema de alguien más. Y venimos a compartir cosas que no son bíblicas o cosas que no son de esa manera, ¿verdad? Entonces es bien delicada esa parte. Tenemos que prepararnos en el Señor y que el Señor sea el que nos dé a nosotros el mensaje y la revelación de su palabra. Amén. Amén. Hay algo bien complicado, porque nosotros no encontramos a un Jesús que haya dicho, vengan aquí y van a ver que mañana van a ser millonarios. No. Mañana van a tener muchos bienes. Es delicado esto. Alguien está ofreciendo hasta, vas a ser el dueño de tal territorio, vas a ser el dueño de tal lugar. Recordémonos ese pasaje bíblico donde se le presentó a alguien a Jesús, ¿verdad? Alguien llegó ahí y le dijo, mira, te ofrezco todos los reinos. Hay que tener cuidado con eso, porque nosotros no estamos para andar predicando, sí, es que todo es una maravilla, vas a encontrar el lugar donde estuvo Peter Pan, y entregando de todo así, fantasías, ¿verdad? No, nosotros entregar, pero las realidades. Nuestra predica debe ser lo que predicó Jesús, ¿verdad? Y Él predicó el Evangelio, Él predicó el reino. Si alguien más se confunde y hace otra cosa, anda predicando cosa que no es, Él va a entregar cuentas de lo que está ofreciendo o lo que está diciendo. Hay una palabra, ¿verdad? Un nombre que es mamón, ¿verdad? Que esa es una palabra en arameo. Y esto está relacionado a las riquezas, pero más enfocado a la avaricia. Entonces no significa que nosotros digamos, para allá dinero yo no te quiero, sino con qué vamos a pagar el pasaje de regreso, ¿verdad? O la gasolina para regresarnos, ¿verdad? No, sino que hay un momento en la Biblia donde nos dice, mira, es que no podés servirle a dos señores, o le servís a Dios o le servís a las riquezas, ¿verdad? Por eso es delicado, si nosotros estamos dando un mensaje, ya sea en un púlpito, en una casa, en algún grupo, donde sea, y estemos llevando a Mamón como nuestra prédica, ¿verdad? Sino que tiene que ser el Evangelio de Cristo. Nosotros no vamos a decir como algunos creen. Algunos dicen, es que
si yo soy demasiado pobre, voy a ser salvo. Eso no es cierto, porque la pobreza no es para nosotros los hijos de Dios. Y algunos se van al otro extremo y dicen, es que como yo siempre cargo, siempre tengo, entonces yo sí soy bendecido. Y tampoco, ¿verdad? La bendición de Dios es aquella que a nosotros nos va a servir y no nos va a faltar nada, ¿verdad? Tal vez nos puede sobrar, pero no nos va a sobrar. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios bendice es para que nosotros demos de bendición a otros. Entonces nunca nos va a sobrar. Vamos a tener para nosotros, vamos a tener para la obra del Señor y vamos a tener para darle a otros, ¿verdad? Entonces, yo la conclusión que saco de que la bendición es integral, ¿verdad? El que tiene mucho, qué bueno, ¿verdad? Oramos por su vida. El que no tiene mucho o que tiene poco, también oramos por su vida, que Dios lo bendiga y lo ayude. Pero la bendición es integral. ¿Saben por qué? Porque si hablamos de dinero, hay un personaje que es el líder de la iglesia tradicional y tiene más dinero que todos nosotros juntos aquí. Entonces, él fuera más bendecido que nosotros si se tratara de dinero. Y eso no es así. Por eso es que la bendición es integral. La bendición es integral, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener económicamente, vamos a tener salud, vamos a tener lo que necesita nuestra familia, vamos a tener un lugar donde vivir, vamos a tener, ¿verdad?, todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es así. Y la parte más importante es que Dios nos bendice espiritualmente, ¿verdad? Que sin eso, todo lo demás es por gusto. Entonces, la bendición es integral. ¿Será que el tema de hoy está correcto? ¿O se le debe cambiar el nombre al tema de hoy? El tema de hoy es el éxito de Jesús. Pero si leímos ahí a un inicio, bueno, yo les conté, ¿verdad?, un inicio, y lo pueden leer ahí en la Biblia, de que Jesús andaba haciendo discípulos, andaba enseñando, andaba predicando, andaba sanando enfermos, andaba liberando a los cautivos, a los endemoniados, y todo lo que mencionamos a un inicio. ¿No será que el tema debería llamarse los éxitos de Jesús? El mismo personaje que les mencioné hace un momento, ¿verdad? El líder de la iglesia tradicional. En algún momento que él transmitió un mensaje, dijo que Jesús había fracasado. Imagínense qué tan torcidos están. Porque Jesús no fracasó en nada. El que fracasa es el ser humano que no quiere obedecer a Dios. Pero entonces el tema de hoy sí está correcto, porque no son los éxitos de Jesús, ¿verdad?, sino el éxito de Jesús, porque el éxito de él era, primero, la misión, predicar y predicar el evangelio, predicar acerca del reino, y lo logró hacer, lo hizo, lo cumplió. Ciertamente él vino a hacer todas las cosas, las secundarias, que también eran importantes, pero sin embargo no era lo mejor o lo que él nos podía dar como premio. ¿Saben por qué? Un ejemplo muy grande que tenemos. Jesús resucitó a Lázaro, pero ¿será que Lázaro fue inmortal después de eso? No. Entonces, Lázaro murió en algún momento, ¿verdad? Dejó de estar en la tierra. Entonces, por eso les decía yo, lo más importante es predicar el evangelio, predicar acerca del reino. Porque el dinero sí nos va a servir, lo podemos tener, pero cuando ya no estemos en esta tierra, de nada nos va a servir. Las cosas materiales tampoco. En cambio, la predicación que traía Jesucristo y que nos trae a nosotros, esa sí es la provechosa. Por eso es que es el éxito de Jesús, porque él andaba predicando para que las almas se salvaran,
para que las personas fueran cambiadas, para que las personas fueran diferentes. Vamos a ir a Marcos 1:9, ya vamos a ir terminando. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ¿podemos y queremos alcanzar el éxito de Jesús? Eso es una pregunta, pero individualmente la podemos responder, ¿verdad? ¿Queremos o no llevar el Evangelio, el mensaje de Dios a los demás? La Biblia a nosotros, ¿saben qué nos dice? Que no es una cosa opcional, sino que todos deberíamos de llevar el Evangelio a todo lugar. Ciertamente no todos lo vamos a hacer de la misma manera, porque si a mí me dicen, mire, hay una campaña evangelística y usted va a ser el que va a predicar, a mí me costaría un poco porque no me dedico a lo evangelístico, aunque sí es una parte que también ha sido algo en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos qué es andar perdido, andar haciendo lo malo, andar haciendo lo injusto, ser alguien que usaba su boca para lo malo, usar sus manos y pies también para lo malo, ¿verdad? Y muchas cosas hacíamos mal. Y entonces sí podemos, de alguna manera, evangelizar a otros y decir, es que yo antes era, pero ahora ya no, porque Cristo me salvó en algún momento. Entonces, si nosotros queremos alcanzar el éxito de Jesús, Él oraba al Padre. Aunque Él estuviera cansado, se iba a un lugar apartado y se comunicaba con el Padre. Pero ¿qué otras cualidades vemos en Jesús? ¿Por qué nosotros podemos seguir a Jesús y tener también ese éxito que Él tuvo? Porque lo que acabamos de leer en este pasaje dice de que Él fue bautizado, ¿verdad? Por Juan el Bautista. Él no dijo, yo soy Jesús, quítate de ahí y yo te voy a bautizar a vos. Él no era orgulloso. Él respetaba a los líderes, respetaba a los que tenían el ministerio en ese momento, ¿verdad? Él no menospreciaba a los que estaban ahí. Otra parte es que Jesús venía a cumplir lo que el Padre le estaba mandando, ¿verdad? ¿Qué era lo que decía Juan el Bautista? Que se apartaran de lo malo, que se arrepintieran y que se bautizaran. Entonces, ¿por qué Jesús se tenía que bautizar si Él no había pecado? Y entonces, como Él no era pecador, pero sí era alguien obediente al Padre. Entonces, también nosotros podemos decir, yo quiero ser obediente, yo quiero tener el éxito de Jesús, de llevar el mensaje de salvación, pero también tengo que ser obediente y tengo que sujetarme al que esté como líder. Y no solamente en una iglesia, sino que también las autoridades, ¿verdad? Alguna vez un policía nos va a decir, mire, deténgase. Es una autoridad y también tenemos que respetarla, ¿verdad? Sea corrupto o no, ni nosotros lo vamos a saber porque es una persona diferente que ponen cada vez en ciertos lugares, pero debemos también de sujetarnos a la autoridad. Ciertamente, todo en orden, ¿verdad? Porque si nos dice, miren, como yo soy el policía y vaya a abrirse allá el cajero automático y saquemos el piso, tampoco, no vamos a hacerle caso en eso, sino que todo lo normal y que agrade a Dios, ¿verdad? Entonces, Él fue ahí, pero la otra parte importante es, ¿Jesús recibió el Espíritu Santo? No, sino que en ese momento solo le confirmaron que el Espíritu Santo estaba en Él, fue una confirmación. Entonces, Jesús actuaba según el Espíritu Santo, ¿verdad? Y si no me creen, ahí mismo en el libro de Marcos dice de que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Entonces no fue de que Él dijo, mira a ver qué hay ahí en el desierto, sino que el Espíritu dice que lo llevó y lo guió.
Y también vemos una respuesta muy importante, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo Dios ahí, verdad? Dios el Padre. Tú eres mi hijo amado, ¿verdad? En quien tengo complacencia. Entonces nosotros no éramos nada. En algún momento sí recibimos el nombre de hijos de Dios. Y también tenemos que llegar a eso, a que Dios diga de nosotros, eres mi hijo amado. Sí lo va a decir, porque aunque nosotros en algún momento dudemos, seamos rebeldes, hagamos las cosas diferentes, de todas maneras Él nos ama, ¿verdad? Pero ¿será que Dios realmente dice, en ti tengo complacencia, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestra vida y poder llegar ante Dios y decir, cámbiame, perdóname, ayúdame. A diario llegar con Él y contarle, ¿verdad?, de nosotros, para que Él nos perdone y Él pueda decir que somos sus hijos amados y que también tiene complacencia de nosotros. Marcos 1:12 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Entonces, esta es la parte donde si nosotros queremos tener el éxito de Jesús, primero hay que llevar el mensaje de salvación, el evangelio de Jesucristo, el evangelio, ¿verdad?, donde dice que Jesús es el Salvador, donde el Cristo fue el que nos rescató a nosotros. Ser obedientes, sujetarnos a las autoridades. Pero la parte más importante también es que el Espíritu sea el que esté en nosotros, ¿verdad? Algunas personas se han torcido actualmente dando mensajes, ¿saben por qué? Porque al Espíritu Santo ya lo ignoraron, lo dejaron a un lado, o nunca ha estado el Espíritu Santo en sus vidas. Entonces para ellos solo es generar dinero, hablar, ser famoso y hacer su voluntad, no la voluntad del Padre. Entonces nosotros necesitamos al Espíritu Santo, porque sin Él, mejor ya no hagamos nada, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos servirle aquí, podemos servirle en la casa, podemos servirle en la calle, en la tienda, cuando vayamos en el bus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también con nuestras actitudes nosotros podemos predicar, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si yo salgo, ¿verdad?, de la casa y veo que el vecino le tiró algo a mi chucho? No le voy a pegar un montón de malas palabras ahí, ¿verdad? Porque entonces yo estoy predicando algo contrario al Evangelio de Cristo. Yo no voy a ir a pelearme con aquel que llega a retarme a la casa, sabiendo que tal vez lo pueda ganar, ¿verdad? Entonces yo no estoy para pelear, sino que puedo dar un mensaje hablado